Muy buenas noches, bienvenidos a la hora clave. Maquiarena cumple tareas en el exterior. 12,6 millones de personas perdieron la vida en 2012 por vivir o trabajar en ambientes poco saludables. Casi una cuarta parte del total mundial de muertes, según las nuevas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud. Las muertes fueron provocadas por factores de riesgo ambientales como la contaminación del aire, el agua, el suelo, la exposición a los productos químicos, el cambio climático y la radiación ultravioleta. Aunque parezca alarmante, todos estos factores contribuyen a más de 100 enfermedades o traumatismos. El estudio hace revelaciones verdaderamente alarmantes. Se trata de muertes por enfermedades no transmisibles atribuidas a la contaminación del aire, incluida la exposición al humo ajeno. La mayor carga de morbilidad por razones ambientales recae sobre los países de ingresos bajos y medianos. La región de América registra, por ejemplo, 847,000 muertes anuales por esta razón. Muchas de las muertes no se producen por respirar el aire contaminado por gases o sustancias dañinas, sino también por respirar un aire aparentemente sano que la persona ni remotamente sospecha que pueda ser maligno. El último informe que emitió Naciones Unidas relacionado con la Organización Mundial de la Salud refleja o caracteriza una situación muy preocupante desde el punto de vista sanitario a nivel mundial. Le atribuye aproximadamente a la contaminación atmosférica unos 6,5 millones de seres humanos muertos directamente por causa de la contaminación atmosférica, y además refleja que un poco más del 90% de la humanidad, de la población actual del mundo, está siendo afectada y vive en zonas que tienen graves problemas de contaminación atmosférica. Esto esencialmente en los sectores geográficos de África y de Asia, pero en general es una situación más patente en países en vías de desarrollo y que está afectando fundamentalmente a los sectores más vulnerables de la población humana, que son niños, ancianos y mujeres. Esto refleja algo que, bueno, tiene que ser considerado como un grave problema de salud a nivel mundial, y que nosotros tenemos que buscar alguna forma en Venezuela de ver cómo estamos en relación a esa situación y tomar correctivos. Las soluciones fundamentalmente están orientadas hacia el tema urbano, porque cada vez más la población de la humanidad, la población del planeta, vive en ciudades, en grandes ciudades. El tema de la contaminación está muy vinculado con el tema del transporte urbano, sistemas de transporte ineficientes, parque automotor ineficiente también, aunque también tiene que ver con fenómenos de tipo climatológico, geográficos, como la cercanía o la proximidad a desiertos, nubes de polvo que son rutinarios o son normales en esos sectores de la geografía del planeta. Pero el cómo atacarlo, según el informe de Naciones Unidas, está fundamentalmente dirigido hacia el tema del transporte urbano y el parque automotor. También en cuanto a los controles que deben tener las industrias emisoras de partículas en suspensión, que son las responsables por esta situación de contaminación atmosférica. El estudio revela que existen más de 100 categorías de enfermedades o traumatismos y que la gran mayoría está vinculada al medio ambiente y ocasionan enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrales y cardiopatías isquémicas. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud trabaja con los países para que se tomen medidas sobre la contaminación atmosférica y la de aires interiores. En la Asamblea Mundial de la Salud de 2017, se propondrá una hoja de ruta para mejorar la respuesta mundial, la respuesta de los organismos correspondientes para producir las consecuencias adversas para la salud que genera cada vez más la contaminación atmosférica. El Acuerdo de París sobre Cambio Climático, aprobado en diciembre del 2015, podría entrar en vigor en muy poco tiempo, y actualmente 71 países han firmado el documento. Sin embargo, aún queda camino por recorrer. Una noticia interesante en este sentido es que la primer ministra de la India, Narendra Modi, anunció que se firmará en el cumpleaños de Mahatma Gandhi.
Este dato es interesante porque India produce 4,1% de las emisiones, con lo cual quedará solo un 3% de las emisiones, cuya eliminación aún no ha sido firmada por otros países. ¿Sabe usted que el aire que respira todos los días, que considera puro, también tiene elementos contaminantes y dañinos para su salud? Sobre el tema del equilibrio del medio ambiente y el cambio climático, conversaremos con la licenciada química y ambientalista Mónica Krauter. Le recomendamos a todos los televidentes que puedan hacer sus recomendaciones en nuestras cuentas de Twitter e Instagram, @lahoraclavepisogb, y a través de las páginas web de globovisión.com podrá ver nuevamente nuestra programación, así como disfrutar de la señal en vivo de Globovisión Radio. Recuerden que aquí en Globovisión nos vemos todos. Riesgos para la salud tiene la contaminación del ambiente. ¿Cuáles son las ciudades más contaminadas? ¿Cómo se puede disminuir los factores que aumentan la contaminación ambiental? Bueno, nos acompaña hoy la profesora Mónica Krauter. Ella es profesora de la Universidad Simón Bolívar, además experta en temas ambientales. Bueno, y nadie más indicada que ella para conversar sobre este tema, ¿no? Ya escuchábamos algunas preocupaciones de nuestros televidentes. No sé si se le ocurre que alguna de esas reflexiones puede dar pie para comenzar esta conversación. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, es una preocupación de todo ciudadano, pues la contaminación ambiental. Nombrar ciudades más o menos contaminadas es muy relativo, porque va a depender de la demografía, cuántas personas habitan allí. Y por efectos del desarrollo, que es inevitable, pues el transporte público, las unidades de fuentes móviles, la industria, pues bueno, el desarrollo tiene sus consecuencias en la parte ambiental, ¿no? Sin embargo, hay experiencias bien interesantes donde sí se puede reducir sensiblemente la contaminación y tenemos que empezar a repensar, ¿no? Repensar el ambiente, nuestra forma de cómo consumimos y cómo producimos. Podemos producir lo mismo con impactos infinitamente menores. Entonces, hay un compromiso real entre el desarrollo y la contaminación, pero hay también ejemplos bien exitosos. Ciudad de México ha logrado sensiblemente reducir su particulado sólido suspendido, o sea, su calidad de aire ha ido mejorando a pesar de haber que concentra tantas personas. O de todavía una de las ciudades más contaminadas, ¿no? Muy vulnerable, muy vulnerable. Hay controles inclusive de los deportistas, que hay días en los cuales ellos no pueden trotar libremente porque tienen una demanda de oxígeno superior. Entonces estas son cosas que sí nos tienen que llevar a la reflexión. El tema de la contaminación, pensamos que a los venezolanos no nos toca. Sin embargo, todo lo que se emite a la atmósfera, de alguna manera llega en alguna parte, ¿sabe, ¿no? profesora, que eso es muy importante? Porque, claro, siempre la gente se remite a los eventos internacionales, la cumbre climática de París, de diciembre del año 2015, el protocolo de Kioto, ese tipo de actividades que reúnen las grandes potencias en relación a este tema. Sí. Pero leíamos recientemente una información de un especialista que decía, por ejemplo, y recomendaba a los venezolanos, que una persona puede en la calle o en su hogar respirar un aire aparentemente saludable, puro, es decir, no está contaminado por la gasolina ni por olores. Considera que es puro, pero que ciertamente no es puro, sino que contiene también elementos contaminantes. Sí. ¿Cómo es eso y cómo puede explicarse este fenómeno? Lo voy a estructurar como por partes, ¿no? Ciertamente la última cumbre de las Naciones Unidas para el cambio climático ha logrado amalgamar voluntades de países que, por ejemplo, no habían firmado el protocolo de Kioto, como los Estados Unidos. Ya Estados Unidos ratifica su compromiso en reducir los gases que intervienen en la calidad del aire, ¿no? Y que todo en la suma tiene efectos en el cambio climático, ciertamente. Hay dos razones por las cuales tenemos que preocuparnos profundamente. De ese informe, la Organización Mundial de la Salud revela que el 90% de la población mundial está sometida a contaminantes que superan los límites permisibles, los límites que pueden atentar contra la salud. No estamos hablando de cifras de 30-40%, es decir, cualquier habitante de la humanidad en este momento está sometido a
por ejemplo, dióxido de carbono, monóxido monóxido de carbono, dióxido de azufre, que son compuestos comunes que existen por la quema de combustibles, ¿verdad? La gasolina, que es normal para la movilidad en el transporte, y eso es algo que nos tiene que llamar realmente la atención. Hay otro efecto que tenemos que no podemos dejar de mencionar, es que hay calidad de aire en exterior, que es la que tenemos cuando salimos a la calle, y en interiores. Y una de las cifras que llama poderosamente la atención, justamente el informe de la Organización Mundial de la Salud, es que 6 millones de personas al año mueren por enfermedades respiratorias asociadas a la inhalación de estos contaminantes que acabo de mencionar, tanto fuera como adentro. Entonces ahí interviene también el tema de la pobreza, que es algo que tenemos que trabajar profundamente, porque en continentes como en África, donde todavía no tienen electricidad, donde tienen que quemar leña para cocinar, las comunidades más vulnerables, le hace mujeres o niños, inhalan los productos de la combustión de la leña para cocinar en interiores, y la misma organización ha reportado que mueren al año 3,2 millones de personas por ese aire que se piensa que no está contaminado. No hay conocimiento sobre eso, pero efectivamente tiene efectos en la salud. ¿Y esas estadísticas qué indican en el caso particular de América Latina? En el caso particular de América Latina, afortunadamente no son tan dramáticas. América Latina tiene servicios que están llegando. Ahora, los niveles de pobreza, puedo tomar el caso de Haití recientemente, ¿no? Fíjense cómo el huracán Matthew, que es un fenómeno natural, pero que se potencia con los efectos del cambio climático, ha afectado a 1.500.000 personas. Entonces, en los países más vulnerables, más pobres, que no están preparados... Que Haití está como condenada, no se sabe por qué razones, a sufrir todas las tragedias naturales. Es tremendo, su ubicación geográfica hace que ella esté expuesta al movimiento de muchos huracanes propios de la zona, pero siendo con la pobreza que lamentablemente tiene, pues evidentemente sufre más los embates, además que son sociedades que no están preparadas para los efectos del cambio climático. E inclusive sociedades que están muy bien preparadas o países muy desarrollados, la misma COP, que es la cumbre de las Naciones Unidas, ha reportado que 11% de la población vive en zonas costeras inundables. Entonces, por muy preparados que podamos estar, ¿sí?, los efectos se van a sentir y tenemos que prepararnos. Respondiendo a la pregunta del ciudadano, ¿cómo podemos hacer para reducirlo? Ahí es donde tenemos que trabajar, porque no son suficientes buenas intenciones. Es cierto que Estados Unidos y China, que son grandes contribuyentes a contaminantes que ya se han demostrado que forman parte del cambio climático, se comprometan. Sin embargo, las COPs, las cumbres, no son vinculantes. Y tenemos que decirlo responsablemente, los resultados a escala mundial de todas las cumbres ambientales no han dado los resultados que se esperan, y las estadísticas en términos de efectos a la salud, particularmente de contaminantes en el aire, como cardiopatías isquémicas, accidentes cerebrovasculares y cáncer asociado a este tipo de compuestos químicos, lejos de descender, están dramáticamente increciendo. ¿Qué tendríamos que hacer? En eso trabajamos humildemente en la Universidad Simón Bolívar, nuestros resultados son bien interesantes. Nosotros podemos cambiar nuestra forma de producir. Uno puede disminuir sensiblemente los desechos, tanto en su forma gaseosa, emisiones, en su forma líquida y en su forma sólida, y seguir produciendo lo mismo. El término de eficiencia es lo que tenemos que seguir insistiendo, aunque parezca muy trillado, las famosas 3 R's, ¿no? Tenemos que reducir nuestro paso, nuestro impacto negativo en el mundo, desde iniciativas individuales que puedo hacer yo como ciudadano, cómo puedo yo ahorrar agua, cómo puedo ahorrar energía, cómo puedo tratar de movilizarme sin utilizar un vehículo a gasolina, y cómo como ciudadano puedo exigirle a las industrias para que reduzcan sus efectos negativos al ambiente, y también como sociedad exigirle al Estado que tenga control sobre esas emisiones y esos desechos. Este reporte que revela Naciones Unidas, que viene acompañado de un mapa mundial sobre el tema de la contaminación, Venezuela aparece en un sector intermedio, es decir, nuestra ubicación geográfica y también nuestro nivel de desarrollo hace que nosotros estemos en un umbral que no es muy malo, pero tampoco es el deseable.
En este sentido, también tenemos el fenómeno de que la mayor parte de la población venezolana vive en ciudades, en las grandes ciudades, y es allí donde el problema de la contaminación atmosférica tiene la posibilidad de incidir mayormente en gran parte de la población. Entonces, si bien no estamos en una situación grave, estamos en el umbral donde debemos tomar medidas para tratar de abatir el tema de la contaminación atmosférica. Por ejemplo, una ciudad como Caracas, con un parque, bueno, y en general todo el país, con un parque automotor viejo, un parque automotor poco eficiente, es una de las fuentes fundamentales de este asunto. Eso aunado también a que en épocas específicas del año, como es la época entre enero y marzo, en la época de sequía, está el problema de los incendios de vegetación, que agravan aún más el tema de las partículas sólidas en suspensión y que también tienen una incidencia en la salud humana. Entonces, el tema de cómo abordar el cambio del parque automotor en Venezuela y de cómo tomar los correctivos ante las industrias contaminantes recae sobre una gestión ambiental que tiene que estar en manos fundamentalmente del Ejecutivo Nacional. Esa institucionalidad en la gestión ambiental está actualmente muy golpeada. Además de eso, hay que tomar en cuenta que siendo la mayor parte de la población venezolana habitantes de zonas urbanas, el rol que tienen las alcaldías en la gestión ambiental en su competencia. Hay una deuda que tiene Venezuela en el sentido de que debe descentralizar la gestión de calidad ambiental urbana hacia las alcaldías para poderlo atacar adecuadamente. Se necesitan sistemas de transporte urbano más eficientes, que transporten más gente en la menor cantidad de combustible posible, que utilicen sistemas alternativos, menos contaminantes. Entonces es un tema de gestión urbana en gran medida, ambiental urbana, que es la que puede darle un alivio a esta situación, un mejoramiento a la problemática en Venezuela. También hay una conexión del problema de la contaminación con el tema del cambio climático. Si se espera que haya un incremento de la temperatura mundial, como de hecho lo están reflejando ya las mediciones, es muy probable que el problema de partículas en suspensión en el aire se vea agravado por el tema fundamentalmente de un cambio climático que favorece la absorción o el desplazamiento de estas partículas sólidas en la atmósfera. Entonces también habría como un agravamiento de esta situación por causa del efecto del cambio climático. Una recomendación de los especialistas es que los países deberían tomar medidas para que los ambientes de trabajo sean más sanos y sanitariamente cuidados. Venezuela se comprometió en la Conferencia de París del 2015 a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% para el año 2030. Pero lo más importante, sin duda, es que el venezolano ha cobrado una mayor conciencia de la importancia y de los riesgos de los problemas ambientales. Esa es la clave. Buenas noches.